Dios nos abre el entendimiento, nos abre nuestros oídos espirituales y nuestro conocimiento. Vamos a cantar también 2 canciones o 3 y después ya pasamos al estudio bíblico. Amén. Entonces, si son tan amables, nos ponemos de pie, vamos a hacer la oración. Bendito Dios de la gloria, de la honra, Gloria del a tu Señor. nombre. Gracias una vez más, Señor, por permitir, Santo Padre, que en este lugar, Santo Padre, podamos, Dios bendito, hablar de tu santa palabra, Señor. Que podamos aprender, Dios bendito, con tu palabra, Señor. Porque tu palabra es, toda la escritura, Señor, es inspirada por Dios, Señor, útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente equipado para toda buena obra, Señor, según dice tu palabra, Señor. Yo te pido que en esta hora, Señor, seas abriendo nuestro entendimiento espiritual, que toda opresión, que todo espíritu inmundo de entretenimiento, de somnolencia, sea anulado, enmudecido y atado en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, toma el control de todo lo que vamos a hacer en este lugar, Señor, de ahora en adelante, Señor. Toma mi cuerpo, Señor, toma mi boca, Señor, toma mis sentidos, Señor, para que seas tú, Dios bendito, utilizándome a mí, Señor, para que yo pueda instruir y enseñar tu santa palabra, Dios bendito, porque tu palabra es instrucción, tu palabra es vida, tu palabra es restauración y tu palabra es edificación, Señor. Todo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Amén y amén. Vamos a cantar para entonar un poquito, para que vayamos. Y de esa forma vamos preparando nuestro espíritu. Nuestro corazón. Vestido de majestad, llena de está, cubierto está.
tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Jesús, lo tengo todo, mamá. Aleluya, Dios, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, aleluya, Dios, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Vamos a empezar hoy con el estudio bíblico.
Hoy es la primera clase. El estudio bíblico es como cuando estábamos en el colegio. ¿Se acuerdan? Igual. Yo voy a intentar que sea ameno, que todos aprendamos. Cualquier duda que tengan, esto es un culto. Entonces, cualquier duda que tengan, me preguntan y nosotros vamos a intentar, con la ayuda de Dios, resolver todas nuestras dudas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, lo estamos instruyendo. Estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es, como dice la palabra, en segundo de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para capacitarnos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos no solamente leerla, sino escudriñarla. ¿Por qué? Porque nosotros cuando la escudriñemos, nadie nos va a engañar. Nadie. Porque, ¿saben, hermanos y hermanas, y también las redes sociales, que hay muchas personas que se aprovechan de las personas que no conocen la palabra de Dios? Entonces, cuando una persona lee, sabe y le pide a Dios que nos dé el discernimiento y el entendimiento, porque siempre que vayamos a poner la palabra de Dios es muy importante, porque mire, esto es un libro espiritual que fue escrito por hombres, pero fue dirigido por Dios, por su Espíritu. El Espíritu Santo instruyó y dio revelación a los hombres para que escribieran, pero fue inspirado por Dios. Entonces, siempre cuando yo voy a leer, ¿sabe lo que hago? Le pido a Dios que me dé el mismo espíritu que le dio a los hombres que la escribieron. ¿Para qué? Para que yo no entienda lo que yo quiera entender, sino que sea el mismo espíritu dándome el entendimiento que le dieron a esos hombres. Entonces es muy importante que la sepamos y que sepamos realmente lo que Dios quería decirnos en esa palabra. Entonces, la primera lección se llama la inspiración divina y autoridad de la Biblia. Voy a leer dos versículos. Uno está en segundo de Pedro, por si lo quieren apuntar y después leerlo en sus casas. Segundo de Pedro 1:21. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Se dan cuenta lo que dice el versículo? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los apóstoles, los profetas, los que escribieron la Escritura, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia, los 66 libros que compone la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, aunque lo escribieron los hombres, pero es la voluntad de Dios. Lógicamente, Dios necesitó de hombres para escribirla. El segundo versículo que quiero leer es en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea adecuado, completamente equipado para toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo aquí 2 de Timoteo? Lo mismo que en 2 de Pedro, que toda la Escritura, todos los 66 libros que compone la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir. ¿Saben qué significa redarguir? ¿Saben qué significa? Redarguir es, por ejemplo, cuando una persona nos hable sin ninguna autoridad de lo que aquí está escrito, si nosotros sabemos lo que realmente pone, podemos decir a esa persona: no, usted está equivocado. La palabra de Dios no dice lo que usted dice esto, esto y esto, porque eso es justicia. Cuando nosotros redarguimos, estamos hablando de justicia, porque estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice. Porque hay personas que la adulteran, hay personas que la cambian.
Hay personas que la utilizan a su provecho para aprovecharse de las personas. Hay 5 puntos de esta lección, no, 6 puntos que podríamos resumir. Yo solo voy a desglosar acompañado con su versículo bíblico. Estamos hablando de que la primera lección que estamos estudiando hoy es la inspiración divina y autoridad de la Biblia. Yo lo he desglosado en 6 puntos. El primer punto es: Dios mandó que sus palabras fueran escritas en un rollo. Dios mandó que sus palabras fueran escritas en un rollo, porque entonces no existía el papel. Entonces se utilizaba lo que eran pieles de animales, o bien después surgieron lo que eran los pergaminos, que está hecho con, quiero recordar que están hechos con lo que es el trigo, creo que están hechos. Entonces Dios mandó que sus palabras fueran escritas en un rollo. En Jeremías 36, 1 y 2 dice la palabra de Dios: aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Jeremías 36, 1, porque ahí me falta bien. Glória a Deus, aleluia. Aquí dice Jeremías, en 36, 1 y 2, claro, me ha faltado poner el 2. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josué, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josué hasta hoy. Dios mandó a Jeremías que escribiera, porque dijo, Jeremías era un profeta. Entonces, por inspiración divina, le dijo Dios: escribe en un rollo todo lo que te voy a hablar para que posteriormente hables a las tribus de Judá, que te he hablado contra Israel y contra Judá. El segundo punto es: las escrituras inspiradas por Dios se refieren al Antiguo y al Nuevo Testamento. Hay personas que dicen que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios y que el Nuevo Testamento fueron los Evangelios. Pero realmente aquí en el versículo 2 de Pedro 3:2 nos da la certeza de que las escrituras fueron inspiradas por Dios y se refieren tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segundo de Pedro pertenece al Nuevo Testamento. Entonces aquí Pedro lo está diciendo para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. En esto está hablando de los profetas antiguos, del Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es la venida de Jesucristo y todo lo que aconteció en el Nuevo Testamento. Y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces toda la Biblia es inspirada por Dios y se refiere tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Tercer punto: el Señor Jesús dijo que la Biblia es la palabra de Dios. El mismo Jesucristo dijo que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo podemos encontrar en Marcos 7:15. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Aquí, en el Evangelio de Marcos, que pertenece al Nuevo Testamento, Jesucristo hablaba a los judíos y les decía: invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque los judíos cometían negaban mucho a Dios y entonces se guiaban mucho por sus tradiciones. Y aquí Jesucristo está exhortando
a ese pueblo. Y le está diciendo, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces aquí en Marcos 7:15 Jesucristo está certificando que la Biblia es la palabra de Dios y que los hombres con sus tradiciones y sus pensamientos invalidaban mucho de lo que era la palabra de Dios. En el cuarto punto ponemos que la Sagrada Escritura nunca fallará. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios nunca va a fallar y nunca nos va a desilusionar. Y lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento en Juan 10:35. Y dice la palabra de Dios: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Nos da cada certeza. Juan 10:35 dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura nunca puede ser quebrantada. Entonces está diciendo y está dando certeza que la palabra y la Sagrada Escritura nunca van a ser falladas, nunca fallarán. Siempre, porque la palabra de Dios es una profecía. Todas las Escrituras son una profecía y nunca van a fallar. El segundo punto nos habla de que la palabra de Dios es viva, poderosa y capaz de transformar la vida. La palabra de Dios es viva, poderosa y capaz de transformar las vidas. En Hebreos 4:12 encontramos el versículo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos dice nuevamente, repito, en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios transforma las vidas. De hecho, nosotros, las personas que evangelizamos, las personas que hablamos a las demás personas, es muy importante que nosotros hablemos con la palabra de Dios. Incluso cuando oramos, hermana Lucy, es muy importante saber, no toda la Biblia, porque toda la Biblia sería algo muy complicado, pero es muy importante que nosotros memoricemos versículos de la Biblia, para que nosotros los apliquemos en nuestras oraciones. Porque cuando nosotros oramos con versículos bíblicos, estamos dando poder a nuestras palabras, porque estamos acompañando nuestras peticiones con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva. ¿No se han dado cuenta muchas veces cuando le están hablando a una persona, cuando le están dándole, por ejemplo, palabras de ánimo y le hablan con la palabra de Dios, cómo se quebrantan esas personas? ¿La han notado que se quebrantan las personas cuando le hablan con la palabra de Dios? Porque es Dios mismo utilizando a nosotros y su palabra para llegar a esas personas. Porque la palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que exhorta, la palabra de Dios es la que bendice. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos versículos bíblicos de memoria, para aplicarlos, para evangelizar, para cuando nosotros estamos orando. Es muy eficaz, porque es poderosa, porque nosotros estamos orando y evangelizando y predicando con la palabra de Dios. Porque realmente cuando un pastor, un evangelista o alguna otra persona se sube a un atril, nos convertimos en predicadores de lo que ya está escrito. Una persona que se sube a un atril o va a evangelizar a la calle, somos instrumentos de Dios para transmitir lo que ya está escrito, porque la que convence y la que cambia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que ha trascendido durante tantos y tantos y tantos siglos y tantos años. Entonces es muy importante
esta lección que hoy estamos estudiando, pero tenemos también que poner de nuestra parte. Por ejemplo, ¿saben lo que yo hago, por ejemplo, para poder memorizar? Cuando yo quiero memorizar un versículo, yo lo cojo y lo apunto en un post-it, en un papelito, por ejemplo. Apunto un versículo y lo pongo en el frigorífico, o lo pongo en mi dormitorio, en el espejo. Y entonces lo repito un par de veces. Después, no mirándolo, intento memorizarlo hasta que consigo. Y durante todo ese día intento ir memorizando ese versículo. Imagínense que a la semana memoriza 2 versículos. Al mes sería 2 por 4, 8 versículos. Al año sería 12 por 8, 2 por 8, 16, 8 por 8. ¿Cuántos son? 12 por 8, 2 por 8, 16. 96 versículos. Al año tendríamos memorizados 96 versículos memorizados. Y no sería tampoco tan trágico. Porque si nosotros, por ejemplo, digo, durante una semana voy a memorizar 2 versículos. ¿Por qué? Porque mire, nosotros, los cristianos, los que vamos a predicar, los que vamos a evangelizar, los que vamos a llevar almas a los pies de Cristo, es muy importante que nosotros sepamos los versículos. Y muchas veces, cuando nosotros estamos en la calle, o cuando estamos hablando con una persona, no tenemos la Biblia en la mano, no tenemos el móvil en la mano. ¿Y saben lo que pasa? Cuando nosotros memorizamos los versículos, el Espíritu Santo mismo, cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo que te lo recupera y te lo pone en la boca para que tú lo hagas. A mí me sucede así, y a muchas personas les sucede así. Pero primeramente lo tenemos que tener memorizado, porque esos versículos son nuestras armas. Porque nosotros, hermanos, aunque suena algo muy fuerte, nosotros estamos en una guerra espiritual. ¿Saben ustedes que estamos en una guerra espiritual? ¿Lo saben ustedes, hermanos? Que esto es una guerra espiritual. No solamente venir a la iglesia, venir a la iglesia, sentarnos, alabar, glorificar el nombre de Dios, es muy bueno, es muy gratificante, recibimos bendiciones. Y cuando andamos en la voluntad de Dios, es muy bueno. Pero nosotros necesitamos alma. Necesitamos alma para poder combatir contra los enemigos de nuestras almas y para poder ganar armas para el reino de Dios. Entonces es importante no solamente de asistir y de aprender y de estudiar y de leer la palabra de Dios, sino también de memorizar versículos, porque esos versículos van a ser nuestras herramientas para poder evangelizar. Porque cuando nosotros hablamos en nuestra carne, en nuestros pensamientos, no estamos utilizando la palabra de Dios. Y la que convence y la que cambia es la palabra de Dios. Esto es lo único que cambia, la palabra de Dios. Estudiarla, hablarla y predicarla. Porque una persona, por ejemplo, un pastor, una pastora, un evangelista, ¿saben lo que somos? Somos carteros. Nosotros somos los que leemos la carta que Dios ya escribió. Una persona que se sube a un atril a predicar algo que está fuera de aquí, mejor no escuchar. Mejor no escuchar. Porque seguramente estará hablando en sus carnes. Y todos nosotros nos equivocamos. Todos los seres humanos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Somos instrumentos de Dios, pero Dios se glorifica en nuestras debilidades conforme nosotros buscamos la santidad y nos vamos apartando cada vez más y más y más de todo lo mundano para adquirir conocimiento y la voluntad de Dios. Entonces, hemos dicho que la palabra de Dios es viva y eficaz y más importante que toda espada de 2 filos. Imagínense lo que dice aquí, que la palabra de Dios es viva, está viva. Aunque se escribieron hace más de 2000 años, sigue estando viva. Es viva. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios a las personas se contritan, se sienten la palabra de Dios, porque la palabra de Dios entra dentro de nosotros.
El sexto punto dice que la Biblia es el manual de Dios para nuestro bien. La Biblia es el manual de Dios para nuestro bien. Cuando Dios escribió la Biblia, lo escribió pensando en todos y cada uno de nosotros. Porque es como un manual de instrucción. En Josué 1.8, en la palabra de Dios, y en Josué 1.8 dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínense lo que dice aquí la palabra de Dios en Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, aquí en este versículo está hablando de una promesa. Porque hay muchas personas que en su vida le van mal. ¿Por qué hay tantas personas que le van mal y que le acontecen tantas cosas malas? O probablemente porque no obedece, porque no medita, porque no la lee, porque realmente esto es un manual de instrucciones para todos y cada uno de nosotros. Es un manual de instrucciones. Amém, Jesus. Ahora vamos a pasar a la introducción de los puntos, porque la Biblia es la revelación de Dios escrita para la humanidad. De ello se deriva el hecho de que es nuestra exclusiva fuente de autoridad espiritual. La Biblia es la revelación de Dios escrita para la humanidad. Dios escribió la Biblia para toda la humanidad. De ello se deriva el hecho que es nuestra exclusiva fuente de autoridad espiritual. Solamente tenemos esto. Dios solamente nos ha dejado esto. No hay otra cosa que Dios nos ha dejado como guía, como conocimiento, para que seamos prosperados y para que seamos bendecidos. Y para que no seamos engañados. Para que no seamos engañados. No hay otra cosa. No hay otra cosa. El Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, solamente nos ha dejado este manual de instrucción como guía espiritual. No hay otro. La Biblia es la revelación de Dios escrita para la humanidad. De ello se deriva el hecho de que es nuestra exclusiva fuente de autoridad espiritual. Podemos enumerar 4 puntos para diferenciar la revelación. El libro es una revelación de Dios. Y lo vamos a dividir en 4 puntos. El primero es revelación e inspiración. Revelación. La palabra revelación, apocalipsis, revelación proviene de una palabra griega que significa apocalipsis. Apocalipsis y revelación es lo mismo. Significa el acto y el efecto de quitar el velo que cubre lo desconocido. Entonces, la revelación proviene de la palabra apocalipsis, que es una palabra griega, y significa el acto y el efecto de quitar el velo que encubre lo desconocido. Una revelación es cuando nuestros ojos, nuestro entendimiento se abre para entender y descubrir lo desconocido. Y todo ello está aquí escrito. Para poder llegar a esa revelación es importante leer la palabra de Dios. Para poder llegar a esa revelación es necesario leer la palabra de Dios. Inspiración. Segundo, es el registro de esa revelación bajo la influencia del Espíritu Santo, que penetra hasta las profundidades de Dios. Los 66 libros de la Biblia son divinamente inspirados. Hemos dicho que la revelación es el acto de quitar el velo que no nos deja ver
el entendimiento. Y la inspiración es la influencia del Espíritu Santo de Dios en esa revelación. Entonces concuerda la revelación con la inspiración. Tenemos el tercer punto, que es la forma de comunicación. El proceso de comunicación divina a los profetas del Antiguo Testamento se desarrolló por medio de la palabra, de la visión, del sonido y de la imagen. ¿Cómo se dio a conocer esa revelación? Pues se dio a conocer en el Antiguo Testamento por medio de la palabra, de la visión y del sonido y de la imagen. El segundo punto es la inspiración divina. La inspiración divina procede de otra palabra griega que viene de una traducción que es inspirada por Dios o divinamente inspirada. La palabra es teoneusto. Ella solamente aparece una sola vez en la Biblia, venida de dos palabras griegas: teos, que significa Dios, y neo, que significa respirar o soplar. Entonces, ¿qué significa la inspiración divina? Que fue soplado por Dios. Repito, la inspiración divina, hermana, beba usted agua que se está durmiendo. Beba agua, la hermana se está durmiendo, la pastora se duerme. Beba usted agua. Es muy interesante estas cosas. Es muy interesante porque no es solamente escuchar la palabra de Dios, también tenemos que saber de dónde proceden las cosas. Hay cosas que no se saben. Porque mire, por ejemplo, ¿saben qué significa hombre? ¿De dónde viene la palabra hombre? Hombre viene de una palabra del latín que significa hominis, y a su vez de una palabra griega que significa humus. ¿Saben qué significa humus en griego? ¿Saben lo que significa? Tierra. Tierra. Quiere decir que el hombre es tierra. Hombre significa hominis en latín, y del griego humus. Humus es tierra. ¿Qué, hermana, saben lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:7? ¿Saben lo que significa, lo que dice? ¿Lo sabe Lucía? ¿Sabe? Le voy a decir lo que significa, lo que dice en Génesis 2:7, la palabra de Dios. Pastora, te leo una Biblia y que lo lea la hermana. Génesis 2:7. Ahí, búsquelo y léalo. Es que son cosas muy interesantes, porque vemos la revelación y la palabra hay que redarguir. Léalo, hermana. A ver, lea Génesis 2:7. Verá qué es lo que pone. ¿Lo puede leer? Lea. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ha visto? Del polvo de la tierra, Dios cogió y formó al hombre y sopló aliento de vida. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo importante que es escudriñar la palabra de Dios? Hombre procede del latín hominis y del griego humus. ¿Sabe cómo se sabe la primera vez que aparece hombre en los escritos? Esa es la palabra de Dios. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Mire, Moisés escribió el libro de Génesis 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo. 2000 años antes escribió Moisés Génesis, inspirado por el Espíritu de Dios. La primera vez que se escribió hombre fue en la Biblia. Y hombre concuerda de donde procede. Humus, tierra. Dios, del polvo de la tierra, formó al hombre.
y formó y sopló aliento de vida. Es como si fuera un puzzle, van encajando. Son cosas, no son cosas tan importantes, pero muchas veces son cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando ustedes vayan a evangelizar o vayan a hablar con una persona que no crea en Dios, le puede decir perfectamente, ¿qué sabe qué significa hombre? Le va a decir, no sé qué significa hombre. Pues hombre del griego, humus, y humus es tierra. Y después se van al versículo Génesis 2.7. ¿Sabe lo que dice el versículo Génesis 2.7? Que Dios del polvo de la tierra formó al hombre. ¿Te das cuenta? Lo importante que es la palabra de Dios. Si nosotros utilizamos, cogemos la palabra de Dios y cogemos el entendimiento, estamos utilizando el poder de Dios para poder hablar a una persona que no cree en Dios. Y ya que el Espíritu de Dios sea el que abre el entendimiento de esa persona. Nosotros somos los sembradores. Nosotros, los que hablamos la palabra de Dios, somos sembradores de la palabra de Dios. Nosotros sembramos. Y el Espíritu Santo es el que da el crecimiento y el que convence. Pero contra más le hablemos con argumentos bíblicos, entiendo que va a ser mucho mejor. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Entonces, hemos dicho que inspiración divina procede de una palabra griega que es theoneusto. Theos es Dios y neo es respirar o soplar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Sopló por Dios, soplada por Dios, soplada por Dios. Dios sopló, inspiró las escrituras. El siguiente punto, autoridad. Estamos hablando de la inspiración divina. Hemos hablado de la inspiración divina y ahora hablamos de la autoridad. La autoridad de la Biblia se deriva de su origen divino. La Biblia tiene un origen divino porque está inspirada por Dios. Y Dios es algo divino. El sello de esa autoridad aparece en las expresiones como así dice el Señor, está escrito, palabra de Jehová. Es muy importante cuando, por ejemplo, ustedes estén escuchando a una persona que esté predicando la palabra de Dios, que no se esté enalteciendo. Un predicador no se puede enaltecer, un predicador no se puede vanagloriar, porque los predicadores, los evangelistas, solamente son carteros, predicadores de lo que ya está escrito. Entonces, ¿cómo vemos la autoridad divina de la palabra de Dios? Pues cuando la persona dice, así dice el Señor, así dice el Señor, no lo estoy diciendo yo. O cuando dice, está escrito, o cuando dice, palabra de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? La persona que está hablando se está despojando de toda gloria, de toda vanagloria, o de todo protagonismo. Estamos dándole la autoridad divina a la palabra de Dios. Cuando decimos, así dice el Señor, está escrito, o escrito está, o palabra de Jehová. Eso es lo que da la autoridad divina a la palabra de Dios. Pasamos al tercer punto, inspiración plena y verbal. La inspiración plenaria. ¿Voy muy rápido? ¿Tienen dudas? ¿Quieren preguntar? Si quieren preguntar algo, alguna duda que les surja, algo que quieran preguntar, referente a lo que estamos hablando, pastora, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar alguna duda, algo que les venga a la mente, que quieran resolver y lo podemos resolver? ¿Tienen alguna duda? Bueno, inspiración, siguiente punto, inspiración plena y verbal. Inspiración plenaria. ¿Qué es la inspiración plenaria? Esa expresión significa que todos los libros de las Escrituras son inspiradas por Dios. ¿Qué significa inspiración plenaria? Significa que todos los libros, los 66 libros, porque la Biblia está compuesta por 66 libros, son inspirados por Dios. La inspiración de la Biblia es especial y única.
No existe en la Biblia un libro más inspirado y otro menos. ¿Qué significa inspiración plenaria? Que todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, son inspirados por Dios. Y que ninguno de ellos, ni Génesis, ni Éxodo, ni Número, ni Marcos, ni Mateo, son más o menos inspirados. Todos tienen el mismo grado de inspiración, porque ha sido inspirado por Dios. ¿Entienden eso? ¿Lo entienden? Inspiración verbal. ¿Qué significa inspiración verbal? Estas características bíblicas significan que cada palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y también que las ideas vinieron de Dios. Inspiración verbal. ¿Qué significa inspiración verbal? Significa que cada palabra, cada y una de las palabras, no sé cuántas palabras son de la Biblia, pero cada palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y también que las ideas vinieron de Dios. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero las ideas vinieron de Dios. ¿Entienden? ¿Entienden lo que significa la inspiración verbal? ¿Lo han entendido? ¿Lo han entendido? Que todas las palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, pero la idea vino de Dios. Porque saben que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Concordamos, ¿no? Concordamos. Siguiente punto. Única regla infalible de fe y de práctica. El siguiente punto que pasamos es única regla infalible de fe y de práctica. Útil para enseñar. ¿Para qué es importante la palabra de Dios? Útil para enseñar. El propósito de las Escrituras es la enseñanza. ¿Qué Dios quería transmitirnos con su palabra? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Enseñar. Quería enseñarnos. ¿Qué quería enseñarnos? Su palabra, su idea. Porque recuerda, la inspiración verbal es que las ideas vinieron de Dios. Las ideas vinieron de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros y que los caminos de Dios son mayores que los nuestros. Hay cosas que nosotros no entendemos. Hay situaciones en nuestra vida que no entendemos, no sabemos las circunstancias. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Entonces, el propósito de la Escritura es la enseñanza para la salvación en Jesús. Pues ellas te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para la enseñanza, para la salvación nuestra, para nuestra salvación de cada uno de nosotros y de los que seamos capaces de transmitir la palabra de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos toque. La palabra de Dios es el instrumento con que Dios utiliza para que nosotros seamos salvos por la gracia, para la salvación en Jesús. Pues ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos están enseñando y estamos aprendiendo las pautas, las instrucciones, las normas, lo que debemos y lo que no debemos hacer para ser salvos. Porque todo esto ha sido creado para salvación de vida eterna. Porque en esta vida que estamos viviendo, viviremos lo que Dios quiera que vivamos. No sabemos lo que vamos a vivir. Esta vida que estamos viviendo ahora, todos y cada uno de nosotros, está limitada. Nadie sabe lo que va a pasar a cada uno de nosotros dentro de 5 minutos. ¿Usted sabe qué va a pasar dentro de 5 minutos con usted? Usted lo sabe. Usted lo sabe, pastora. Yo no sé qué va a pasar dentro de 5 minutos conmigo. No lo sé. Nuestra vida actual está limitada. Estamos limitados a un tiempo en que Dios estime oportuno a todos y cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios ha sido inspirada y con idea
de salvación, de vida eterna. Para la vida eterna. La vida eterna no está limitada. La vida eterna no tiene fin. No tiene fin. Por eso es muy importante, repito, leer la palabra de Dios. No solamente venir a la iglesia, no solamente hablar con Dios. Es muy importante leer la palabra de Dios. Mucho, 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 mucho. Y más que mucho, mucho. Es lo más importante. Es lo más importante que hay. Porque miren, si no fuera tan importante, ¿creen ustedes que fuera trascendido tantos años? ¿Saben? Hace, mire, 2000 años que escribió Génesis. 2000 años fue escrito Génesis. Más nos llevamos desde el año 0, 2020, son 4022 años que se escribió el libro. 4022 años. ¿Creen que si no fueran importantes ya fuera desaparecido, no? Han pasado muchos años. Han muerto muchos. ¿Saben cuántas personas han muerto? Para que hoy en día tengamos nosotros un ejemplar de la Biblia. Muchas personas han muerto. Para que la palabra de Dios hoy por hoy tengamos un ejemplar en nuestras manos. Hay muchas sectas satánicas. ¿Saben que existe el satanismo? ¿Saben que existe el mal ese? Porque hay personas que hacen oraciones contrarias. Nosotros, los cristianos, cuando oramos para la salvación de las personas. Oramos para que Dios tenga misericordia de las personas. Pero los satánicos oran para lo contrario. Hay personas, los satánicos, muchas veces los satánicos ayunan. ¿Saben que los satánicos ayunan? También hacen ayuno, ¿lo sabían? Los satánicos ayunan. Hacen ayuno muy fuerte. Para destruir. Los satánicos ayunan muy fuerte para destruir, para romper matrimonio. ¿Saben que existen las brujas? ¿Saben que existen las brujas? ¿Saben que existen los conjuros, la hechicería? ¿Saben que existen esas cosas? Que Dios los reprenda. Que Dios reprenda. Que los reprenda todas esas cosas en el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener armas para poder luchar contra eso. Dios nos ha dado armas. Dios nos ha dado armas. Nosotros, todas las mañanas, ¿saben lo que yo hago? Porque miren, esto es un libro espiritual. La Biblia es un libro espiritual. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, estamos combatiendo espiritualmente. No vemos lo que está sucediendo, pero hay un mundo espiritual que nosotros no lo vemos. Porque, por ejemplo, cuando un brujo o cuando un hechizo hace una hechicería, no se ve la hechicería. Cuando hace un encantamiento no se ve, pero actúa, porque se mueve en el mundo espiritual. Nosotros, para combatir esas cosas, tenemos que utilizar la palabra de Dios para combatir esas cosas. El ayuno es muy importante. La oración es muy importante. Un cristiano que no ora, malo. Un cristiano que no lee la palabra, malo. Un cristiano que no ayuna de vez en cuando, malo. Porque miren, Raquel, el libro de Raquel, ¿sabe lo que hizo esa mujer? Hubo un decreto de un caudillo, de un rey, el cual tenía mucha envidia y mucha rabia contra los judíos. Entonces hizo un edicto, Esther, en el libro de Esther, perdón. Y resulta de que hubo un edicto en el que, engañando al rey, propuso de que tal día mataran a todos los judíos, le expropiaran sus bienes, porque los judíos en ese reino durante muchos años habían cogido mucho poder adquisitivo, habían sido muy ricos. Entonces ese hombre tenía mucha envidia contra el pueblo judío. Entonces, de artimaña y de engaño, engañó al rey para que hiciera un edicto para que ese pueblo fuera destruido. ¿Sabe lo que hizo Esther? Porque Esther era judía. Y Esther era la esposa del rey. Lo que pasa es que el rey no lo sabía. ¿Sabe qué hizo?
ayunó, e hizo que todo el pueblo judío ayunara. ¿Qué es lo que sucedió? Que cambió la situación de todo un reino con la oración y con el ayuno. ¿Se dan cuenta de lo importante que es el ayuno? El ayuno, los satánicos lo utilizan para destruir familias. El ayuno y la oración contraria lo utilizan los satánicos para cerrar iglesias. Porque los satánicos oran para que no haya iglesia. Oran para que los pastores se divorcien, se peleen y se dividan. Porque la palabra de Dios dice, atacaremos al pastor y las ovejas se dispersarán. Cuando un pastor, que es el que Dios ha puesto en una congregación para dirigir, es destruido, ¿qué pasa con la iglesia? Se dispersan. Entonces es muy importante que las congregaciones oren por los pastores. Es muy importante que haya un grupo de intercesión en las iglesias. ¿Saben? Es muy importante que haya un grupo de intercesión, porque ese grupo de intercesión es lo que hace darle poder a la congregación, porque la oración tiene poder. Y hay que orar por los pastores, porque los pastores son los que son más atacados, los que son más tribulados, los que son más perseguidos. ¿Por qué? Porque cuando tumban a un pastor, todo lo que hay a cargo de ese pastor cae. La iglesia se cierra, las personas que están en la iglesia se dispersan, ya empiezan a buscar, uno se congrega, otro no se congrega. ¿Y qué es lo que pasa cuando las personas dejamos de congregar? Nos enfriamos. Entonces, uno de los objetivos primordiales de los satanistas y de los brujos, de las brujas, es cerrar iglesias cristianas. Porque quieren lo contrario de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos salvar almas, nosotros queremos ayudar a las personas, pero ellos no quieren, porque ellos son siervos de Satanás. Ellos tienen pactos con Satanás. Pero nosotros también tenemos que orar por ellos, para que también ellos sean convertidos y llevados a la luz. Porque no existe pacto. Aunque haya pactos verbales o pactos firmados, que dicen que hay pactos satánicos, pero la muerte y resurrección de Jesucristo, todo eso lo limpió. Solo simplemente hay que acercarse con fe al trono de gracia, pedir perdón a Jesucristo, reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y a Dios como nuestro Creador, que entre en nuestras vidas, que nos transforme, y buscar la santidad y la paz para con todos, y buscar de Dios. Y entonces Dios va haciendo poco a poco el cambio en todos y cada uno de nosotros. Entonces, esta lección que hoy estamos estudiando es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo de dónde procede la Biblia, para qué ha sido creada, por quién fue creada, por quién fue inspirada y para qué. Para salvación de vida eterna. Para salvación de vida eterna. Segundo punto, la conducta humana. La conducta, la Biblia corrige el error y es útil para orientar la vida, siendo útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué pasa con la conducta humana y la Biblia? La Biblia corrige el error anteriormente. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, venimos con muchas equivocaciones, venimos con muchos errores, venimos con mucha desobediencia, porque ¿saben lo que significa pecado? ¿Saben lo que significa pecado? ¿Saben lo que significa pecado, hermana? Pecado, ¿saben lo que significa? Pecado es la desobediencia a Dios, desobediencia, apartarse de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Entonces, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, venimos con mucha desobediencia, porque no hemos conocido de Dios, no hemos conocido su palabra. Entonces venimos muy mal. Y entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? Que corrige todo ese cambio, lo corrige, nos va transformando poco a poco, conforme nosotros vamos adquiriendo conocimiento y lectura de la palabra. Por eso, repito, es muy importante leer la Biblia y incluso memorizar versículos. Si memorizamos un versículo a la semana, son 40 y 96, serían 43 versículos al año.
que tendríamos memorizado en el cerebro al año. Que memorizamos 2 versículos a la semana, pues serían 96 versículos al año que tendríamos memorizado. Imagínense 96 versículos, cuánto poder tendríamos nosotros en la palabra. Porque, les repito, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios está viva. Y cuando nosotros la hablamos y la pronunciamos, cambia, corrige, redarguye, enseña, y entonces es nuestra herramienta, es nuestra espada. La Biblia es la espada del cristiano. Y aparte, es nuestra, para que nadie nos engañe, para que nadie nos diga algo contrario a lo que esté escrito aquí, porque ¿saben lo que pone el Evangelio? Que todo evangelio o toda palabra contraria o que sea añadida a esto sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema? ¿Sabe lo que es anatema? ¿Sabe lo que significa anatema? Para mí es anatema cuando uno hace algo malo o roba, me lleva un anatema a mi casa. Anatema es un objeto o algo que no está incluido dentro de la voluntad de Dios. Es algo Algo que es maldito. maldito. Es algo maldito, trae maldición. Entonces, dice ¿cuál es el versículo, pastora? Que dice que todo lo que no sea, que todo lo que sea añadido a la palabra de Dios sea anatema. Incluso lo traigan los ángeles, decía, no me acuerdo. Entonces, es muy importante. Como murmurar también un hermano también es un anatema. Estoy llevando algo, ¿no? Estoy hablando de las manos. O cogiendo algo de alguien y me llevan a mi casa, es un anatema. O por ejemplo, también anatema puede ser también la idolatría. La idolatría también son anatemas. O por ejemplo, ¿saben también qué es anatema? Anatemas son objetos de superstición. Objetos de superstición también son anatemas. Por ejemplo, han visto eso del ojo de Fátima. ¿Saben lo que es eso, el ojo de Fátima? Que Dios lo reprenda. Son una cola de conejo, cosas que son de superstición. ¿Saben? O una herradura. ¿Han visto que muchas personas ponen en su casa herradura? Son anatemas. ¿Por qué? Porque creen en eso y están poniendo su confianza y su esperanza en un objeto. Y entonces, ¿qué están haciendo? Que están dejando a Dios a un lado y le están dando prioridad al objeto. Y Dios es todo. Hay restaurantes, não vou dizer de qual tipo de restaurante, que ellos tienen mucha costumbre de regalar estos calendarios. ¿Sabe quién son? No voy a decir para que no tenga problema. Y ellos te regalan en su restaurante, pero ali sempre eu lo reviso, abro para revisá-lo e sempre há anatema. Figuritas, ¿sabes? Que son anatemas. Que hay un peligro de meter eso en nuestra casa. Perdón, pero también cuando la casa está pesada, o por ejemplo le regalan un cuadro o algo, usted no sabe si puede ser como el pastor de satanistas, del grupo de usted, pero llevan a su casa, la casa se pone pesada, Claro. viene por algo, también no ha entrado a la tema de tu casa. Claro, eso tiene que tener cuidado Nada, sí. com todas as coisas que nos regalam, sabe? Há pessoas que lo hacen com mala intenção, hasta mesmo sem intenção mala. Nos regalam, é importante que revisemos todas as coisas, as estampitas, lo que nos regalam de livro, lo que nos regalam de quadro, porque sempre, às vezes, nos dão para que nós outros metamos anatema em nossa casa, sabes? Deixaram na Bíblia ali na igreja, verdade, Cristóvão? E Cristóvão ele tem muita essa vontade de mirar o que há dentro, se não há algo escondido, algo oculto, e tinha uma imagem, verdade, dentro da Bíblia. A gente que lo hace aposta para causar destruição, porque estes anatemas dentro de nossa casa, incluso traz peleia, traz divisão, traz divórcio. Un día vamos a dar una clase, porque yo antes de conocer el camino del Señor tenía muchos anatemas, muchos. Y entonces yo los quemé. Tengo fotografía, un día vamos a hacer una clase
en el que les voy a enseñar fotografías hechas por mí, donde ustedes van a ver cosas que proceden de los anatemas que estaban en mi casa. Son fotografías mías. Van a verlo. Não perca jueves. Lo vamos a hacer. Vamos a plasmar aquí. Voy a enseñarles fotografías, porque yo quemé esas cosas. Lo quemé todo. Cogí un bidón de 200 litros y yo quemé todos los anatemas que tenía muchos anatemas. Y entonces yo empecé a fotografiar el humo y el fuego. Y en mi casa, después yo ampliaba la fotografía y yo veo cosas ahí. A las personas que yo he enseñado ven cosas. Y ustedes también van a verlas. Porque yo las voy a poner en el ordenador y vamos a ver la fotografía aquí, una por una, y ustedes me van a ir diciendo si ven o no ven cosas. Não faia, é o seguinte jueves. Y ya les digo que son fotografías mías, personalmente hechas mías, de mi casa y de objetos que eran anatemas. Porque yo en mi casa tenía mucho, porque yo era Muchas imágenes, muy muchas joven. imágenes. Esos son los, bueno, por ejemplo, yo también, cuando ellos hacen una casa, me da miedo porque ahí están los demonios, ¿no? Sí. Están los demonios. Y dice, mira, yo siendo mundana, allá en Perú hay una de Cesarita Colombia y yo no conocía a Dios, y yo me levanto así, me quedo sola y le miro los ojos, y de los ojos de mí me salía candela. Yo me asusté, porque yo no era cristiana, pero y yo veía ahí, siempre cuando iba a una iglesia, yo me mataba de la risa porque yo veía que los muñecos esos hacían sus muecas, yo me preguntaba que los hicieron, y ahora que yo conozco la palabra de Dios, no eran demonios porque se reían, con nosotros eran los niños, nuestros abuelos nos empujaban. Y por eso yo cuando mi esposo me lleva algo o se encuentra algo en el parque, mis hijos saben, mi hijo le regalan, ellos saben, dicen, madre, me han regalado esto, agarro el aceite de olivo y lo oro en el nombre del Señor. Si es brujería o algo, lo oro. Me dice, ya hijo, llévatelo a tu casa. Porque ellos conocen, y esa costumbre, hermana, que yo tengo, que donde yo vaya, yo tengo mi Biblia que me dieron a mí en la iglesia, es una celestita, y yo la meto en mi nieta me dice, ¿por qué ella es mi espada? Donde vaya yo la llevo. Y hasta en mi cama la abro y la pongo ahí, yo me siento feliz porque ahí está la Biblia. Yo le digo, Señor, yo sé que tú estás acá con la espada de doble filo, unjo mi casa y siento Glória a paz. Deus. Sí, No, pastor, bueno, yo sí. imagínense con qué estamos luchando. ¿Se dan cuenta con qué estamos luchando? Sí. Hay un mundo espiritual. Miren, la ansiedad, la opresión, la amargura, Depressão. enfermedades. Sí. Muchas enfermedades son enfermedades espirituales. No hay ninguna tontería lo que estoy hablando. Son enfermedades espirituales. Yo sé, pastor, porque últimamente parece que acá en la iglesia no quería hacer algo. Como dije con la pastora, pastor, yo sentía que yo no quería venir. Tenía miedo, ¿verdad? Tenía miedo y me agarró como una desesperación. Como volver el reloj en mis hijos. Yo le dije a mi esposo. Y una noche, un día, el Señor me da una alabanza. Yo le decía, Dios mío, ¿qué tengo? ¿Por qué tengo miedo de ir a la iglesia como si algo va a pasar? Señor, ese que yo tenía de venir acá, ¿no? ¿Por qué quita? Yo soy tu hija, Señor, me dice, una alabanza me da el Señor en la madrugada, me dice, yo soy el Dios de soluciones, yo soy el Dios de milagros, una alabanza bien bonita. Y se me vino y yo la canté como que el Señor me dijo, esa alabanza te va a liberar, hermana. Yo comencé a orar, yo dije, espíritu del miedo, sal, espíritu de depresión, sal, espíritu de locura, sal, comencé yo misma. Yo soy tu hija, yo no tengo por qué tener miedo. Y si de quién yo comenzaba a luchar, ahora hermana, yo sé que Dios se dice que Dios es un Dios grande, que por medio de las alabanzas Él te libera. Y yo le doy gracias porque yo cuando lo veo a otra persona, yo digo, sí, la palabra tiene poder. ¿Cómo se creen ustedes que los satánicos y las brujas y los brujos actúan? Sí, Con hechicería, con sustorismo, con palabras, con con conjuros. ¿Saben lo que están hablando con un conjuro? Parece una tontería, pero están conjurando con la palabra, con palabras contrarias, con oraciones contrarias. ¿Y cómo actúan? Como dice la hermana, con miedo, con opresión, con amargura. No, por ejemplo, se te quita las ganas de leer, se te quita la gana de orar. Yo no tenía ganas de orar. Yo decía, pero ¿por qué, Señor? Si yo soy una mujer de oración y tenía miedo de estar en mi sala a orar. Entonces yo le dije a mis hijos, ahora me dije, no la dejes sola a mi mamá. Yo le dije, quiero irme donde mi hijo, lloraba, miraba la ventana, yo no quiero. Hermano, no me pregunta, irme. en ese tiempo que usted habló con alguien o alguien le habló, recuerde
¿Habló usted con alguien o alguien le habló que le dijera algo? Porque mire, así actúa. Lo mismo que nosotros utilizamos la palabra de Dios para ayudar, las personas, siervos de Satanás, utilizan las palabras y las personas contrarias para meter miedo, para meter angustia, para meter ansiedad, para meter depresión. Yo quería llamar a los pastores para decirles por qué sentía eso, ¿no? Pero Dios me dio esa alabanza y por medio de esa alabanza yo me armé de valor y dije, no, yo soy tu hija y ahora yo comprendo que si uno es débil, pastor, el diablo hace lo que quiere. ¿Sabe lo que tiene que hacer cuando vengan esos pensamientos? Sí, pastor. Cuando vengan esos pensamientos en nuestra mente, tenemos que reprenderlos. Mire, hay un nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. ¿Sabe que el nombre de Jesucristo tiene poder? ¿Sabe que en el nombre de Jesucristo los demonios se sujetan? Sí. ¿Sabe que en el nombre de Jesucristo los demonios son amarrados? Sus demonios, ¿no? Que ¿Sabe? Entonces, cada vez que venga un pensamiento de ansiedad, opresión, miedo, cuando venga un pensamiento de miedo, mire, un versículo. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo todo espíritu de miedo que me está invadiendo. Porque tu palabra dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo dice tu ¡Gloria palabra, a Dios! Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Cuando venga ese pensamiento, esos pensamientos son dardos de Satanás. Sí. Dardo de Satanás. Y yo no me sentí presionada y no lloraba, mis hijos no me querían. Bueno, pues, hermana, la próxima vez, usted, yo, quien sea, utilizamos la palabra de Dios y los versículos. Por eso es importante memorizar los versículos. Santo Padre, Dios Todopoderoso, Jesucristo, proclamo el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de cobardía, todo espíritu de opresión, toda ansiedad, toda angustia que me está ahora mismo precediendo, lo reprendo y lo mudezco y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque tu palabra, Señor, dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo dice tu palabra, Señor, y tú eres fiel. Y tú eres fiel, Señor. Y lo que dice tu palabra es viva y eficaz, cortante como espada de doble filo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando la palabra de Dios como herramienta, como espada, para combatir los dardos. Porque miren, hermano, cuando nosotros nos destinamos y nos ponemos a obedecer la palabra de Dios, ¿saben qué va a pasar con nuestra vida? Que Satanás, que Dios lo reprenda, no va a estar contento con nosotros. Le va a poner obstáculos, le va a poner trampas, le va a poner infinidad de cosas para que ustedes dejen de orar, para que ustedes dejen de congregarse, para que ustedes dejen de leer la palabra. Le va a poner regalitos, pero regalitos temporales, van a ser regalitos envenenados, porque son regalitos envenenados. ¿Cuántas personas, cuántos pastores, cuántas pastoras, cuántos evangelistas han dejado de congregarse o de predicar porque Satanás les puso un regalito? ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos pastores se han separado de su esposa y se han ido con una hermanita de la iglesia? Por poner ejemplo. ¿Cuántos? ¿Y qué ha pasado en la iglesia? ¿Se ha destruido? Se ha destruido. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra Gloria a potestades Dios. y huestes de maldad en los lugares. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nosotros no vemos a nuestros enemigos. Yo se los voy a enseñar en fotografía, se los voy a enseñar porque tengo fotografías de nuestros enemigos. Pero nuestra lucha es contra potestades y huestes de maldad. Entonces nuestra lucha es espiritual. Es muy importante leer la palabra de Dios. Porque mire, cuando Jesucristo estuvo en el desierto y Satanás le presentó y le tentó, ¿qué utilizó Jesucristo para echar a Satanás? ¿Qué utilizó? La palabra. ¿Qué utilizó? La palabra. La palabra. La palabra de Dios.
No le dijo, Satanás, vete, que yo soy el hijo, soy Jesucristo, soy el hijo de Dios. Siendo el hijo de Dios, ¿qué utilizó para echar a Satanás? ¿Qué utilizó? La La palabra. autoridad de la palabra. La palabra de Dios. Porque es vida y eficaz. E incluso Satanás tiene que obedecer. Satanás tiene que obedecer la palabra de Dios. Porque es sobre todas las cosas. Entonces es muy importante. Por eso nosotros Dios y yo tenemos que estar, al menos yo tengo que estar en oración. Yo no puedo estar así, yo busco un rincón para orar. Yo tarde o mañana en la noche también intento orar. Yo no estoy tranquila y duermo en paz. Y le digo, Señor, gracias por este día, gracias por guardarme. Y ahí le digo a mis hijos, mi hijita ya merece, ya que está, mi hija ya entrando, yo poco a poco, ¿no? Hijita, tienes que ver la palabra, mira, yo voy a la iglesia, el Señor está hablando esto, sí, mamá. Sí, yo escucho, madre, ya, pero Dios también quiere. Entonces ya mi hijo Ronnie también, hijito, mira, yo cuando estamos solos y mi esposo lo regulo. Entonces digo, mira, Dios es bueno, Dios nos guarda, no nos pasa tantas cosas porque yo oro, yo aclamo, yo lucho, pero también ustedes también tienen que apoyarme. Le digo, ayúdenme a orar, ayúdenme, hijo, le digo, porque el pastor, yo, el Señor, tengo sueños, que yo cuando yo más, pastor, busco a Dios, yo cuando más me someto, Dios me revela sueños. ¿Sí? Mi pastor, a mí el Señor me ha revelado las bendiciones que me van a venir, me revela con hermanos, una iglesia, dando comida, dándole a los necesitados, me revela el pan, el pescado, dándole a unos niños. Yo le digo, Señor, dándole el pan al niño, unos pescados grandes. Yo cuando lo busco, yo sé, le digo, Señor, yo sé que hasta visiones me dan. Yo veía en la iglesia, por eso mi hermana me dijo, el Señor que te ha dado a ti, tiene de visión, de sueños, me revela sueños. Eso es profecía, hermano. Sí, pastor. Eso es Una iglesia, yo soñé con una iglesia del Divino Redentor que había habido un matrimonio, pero en la casa de mi iglesia también eran dos iglesias, y yo vi, estaba sentada, y la iglesia la veía sucia, una iglesia en el púlpito, que había habido matrimonio y la iglesia la habían dejado sucia. Entonces yo parada le digo a un hermano, le digo, ¿qué ha habido acá? Le digo, esta es iglesia. Me dice, ha habido un matrimonio. Yo decía, pero si ha habido matrimonio, ¿por qué era mejor la casa sucia? Y estaba en el púlpito, y yo vi la iglesia de allá en el púlpito, toda cochina. Y yo llamé a mi hermana y le dije, hermana, le digo, no sé, pero Dios cuando me muestra qué iglesia, qué ha pasado, y que había un matrimonio, pero la iglesia estaba sucia. Después en la casa de mi hermana me puso un cántaro de ese corte, un cántaro, y ese cántaro anda, míralo, yo de esa estaba, pero necesito de cochinada. Y yo le digo, hermana, en tu casa Dios me ha demostrado un cántaro grande que está lleno de cochinada. Y mi hermana me dijo, ¿qué pasó la voz? Me dijo, Lucy, voy a orar y pedir la revelación a Dios. Porque no puede su casa, me dijo, y ese cántaro es grande. Ese cántaro puede ser un pastor, una persona, algo que va a llegar, que ese cántaro está sucio. Que necesito de limpieza. Por eso yo me conozco, pastora, cuando yo comienzo a someterme más a Dios, Dios me revela sueños. Dios me da visiones. A un hermano también, pastor, que estaba predicando la palabra. Era un hombre, yo estaba así parada y el pastor predicando, y acá de su cabeza, pastor, que salían los casos como de lado. Y yo me quedé asustada. Yo cerré los ojos. Y cuando yo le conté al pastor, el pastor me dijo, nunca se quede callada. Lo que Dios le muestre en el libro, se tiene que hablar. Y yo le dije, pastor, ¿qué significa eso? Y me dijo, que ese hermanito, él usaba, iba de casa en casa y enamoraba a las hermanas. Y el Señor me lo toca, ¿Se dan cuenta lo importante que es la palabra de Dios? Miren, ¿cuántas personas? Nosotros no estamos aquí para jugar, pero sí estamos para advertir, estamos para advertir. Entonces, miren, ¿cuántas personas se suben a los altares? ¿Cuántas personas se ponen a predicar la palabra de Dios? Y no están en santidad. ¿Saben? En vez de ser siervo de Dios, están siendo siervos de Satanás. Tropiezo. Pero pastor, cuando uno se mete en ayuno, cuando uno está ahí en oración, Dios revela. Pero hermana, es muy importante la ayuno, la oración y leer la palabra de Dios. Porque mire, imagínese ese siervo que usted está hablando. Si ese hombre se pone a hablar y no está hablando conforme a la palabra de Dios, y las personas que están sentadas no conocen la palabra de Dios, ¿qué puede pasar con esas personas? ¿Te lo están engañando? ¿Te lo están engañando?
¿sabes? Sí. Pero, por ejemplo, si una persona que está ahí conoce la palabra de Dios y esa persona dice algo que está en contra de la palabra de Dios, le puede decir, usted está equivocado, esto no es así. Y no está haciendo nada malo, porque Dios es justicia. Y esto ha sido creado, ¿para qué fue creado? Para enseñar, para salvación de vida eterna. Cuando alguien utiliza la palabra de Dios para algo contrario, que para enseñanza, para salvación de vida eterna, ya no está teniendo la autoridad por la que Dios fue creado. Entonces, es justicia y justo decirle, no, usted no está obrando por la voluntad de Dios. Usted no está haciendo la voluntad de Dios. Porque mire, esto que es un trozo de madera, este molecito, ¿sabe lo que es? Es el atriz de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es santa. La persona que se pone aquí y coge la palabra de Dios parece que está en santidad. Porque cuando está en santidad, ¿sabe lo que pasa? Que la palabra actúa. Aleluya, Dios, así Actúa es. en las personas. Porque todos y cada uno de nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Todos y cada uno de nosotros. Jesucristo dio hasta la última gota de su sangre por usted, y por mí. Y el que pisotee la sangre de Jesucristo y convierta la sangre de Cristo en libertinaje, no me gustaría estar en su pellejo el día que tenga que estar delante de la presencia de Dios, porque todos nosotros vamos a ser juzgados, todos vamos a ser juzgados. Entonces, el que utiliza la palabra de Dios para beneficio, para enriquecerse, para algún tipo de interés en contra de lo que fue creado, mejor. Bueno, no sé qué pasará con esa persona, pero la palabra de Dios dice, mejor es que te amarres una piedra de molino y que te hunda en el río. Imagínese, porque ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Quién se puede esconder de Dios? Nadie. Aleluya, papá. ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Quién se esconde de Dios? Porque mire, podemos tener a Satanás como enemigo. A Satanás lo tenemos como el enemigo, nosotros que somos cristianos. Porque nosotros no queremos a Satanás, porque Satanás es el enemigo de nuestras almas. Que Dios lo reprenda. Y Dios es más grande que Satanás. Pero más grande que Dios, ¿quién hay? No hay nada. No podemos tener a Dios por enemigo. No es muy sabio tener a Dios por enemigo. Yo siempre, sí, yo tengo eso que, sí, a mis hijos, cuando escucho yo murmuraciones que hablan de los pastores, porque muchos hablan de los viejos, yo siempre les digo, no se metan con los siervos de Dios, son hijos de Dios, nosotros no somos quien, el único que tiene derecho es el que está arriba. Él los va a juzgar y si ellos hacen cosas que a Dios no le agrada, Él ya sabe. Bueno, mire, cuando todo el que actúa, la palabra de Dios lo dice, sí. No te encúmela, como dice. No se alegráis ni tengáis envidia de los que se prosperan, porque tienen su fin próximo. Todo el que actúa mal tiene su fin próximo. Porque con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Puedes jugar un tiempo, pero Dios va a hacer justicia. Y cuando las cosas no son de Dios, desaparece. Y sale a la luz. Y Dios utiliza, saca a la luz todo. y utiliza profetas Sí, profetas. que revelan por mediación en sueños, ve lo que está aconteciendo con esas personas. Así ha acontecido desde siempre. Dios utilizó a Jeremías, a Isaías, a Amós, a muchos profetas utilizados para descubrir y para avergonzar y para que fueran corregidos los reyes. Utilizaba a profetas precisamente para que fueran y para que cambiaran. Bueno, entonces hemos dicho que la conducta humana, nos vamos a arreglar. La conducta humana, la Biblia corrige el error y es útil para orientar la vida, siendo útil para enseñar, para reducir, para corregir, para instruir en justicia. Una de las grandezas de la Escritura es su aplicabilidad en la vida diaria, en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Una de las mayores ventajas y de la grandeza
de la Escritura es que nosotros las podemos aplicar en nuestra vida diaria. En todo, en la familia, como usted hace, en el trabajo también la podemos aplicar, porque podemos estar trabajando y podemos estar evangelizando a las personas que están trabajando con nosotros. Y en la sociedad, por ejemplo, nosotros cuando pensamos y salimos a la calle a llevar alimentos, predicamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que más y más personas conozcan de que hay un Dios vivo y que se arrepientan de sus pecados y que vengan a la luz. Yo le estoy predicando a su hermana de José, como está ahí en mi casa, ahí todas las noches, y le hago, y ella dice, qué bonito, ella me dice, yo quisiera orar como tú, decir esas palabras, le digo, yo no soy yo, es el Espíritu Santo que me guía a mí, que mis palabras salen de mi boca, porque yo soy no me dice, qué bonito orar, y yo le hice en mi casa y yo le hablo de Dios. Digo, cuando tú vayas, yo le he dicho a tu hermano, ya recibió a Cristo y él se va a congregar, porque en principio era católica, pero como ya él ha visto la gloria de Dios, él va a venir a congregarse acá. Amén. Y él tiene que dar su testimonio de lo que Dios ha hecho para que otros hermanos vean la gloria de Dios. Porque de esa forma ven que seguimos a un Dios vivo. Es un Dios vivo. Que no es un Dios Que no es un Dios, él es un Dios vivo. Como le digo, ella nos escucha, nos ve, ¿no? Todo lo que hacemos. y aparte que los testimonios son de edificación de la No iglesia. son vivos. Son de edificación. Edifican la iglesia. Y son poderosos Sí. cuando los testimonios son verdaderos. Sí. Son potencia, sirven para edificación. Sí, pastor. Dice, siguiente, dice, Dios es nuestro creador y solamente a Él nos conoce. Y sabe lo que es bueno y sabe lo que es bueno para sus criaturas. Dios, como nuestro creador, sabe lo que es bueno para todos y cada uno de nosotros, porque lo ha creado. Y estas orientaciones están en la Biblia, en el manual del fabricante. Dios es nuestro creador, nos ha creado a todos y cada uno de nosotros. Sabe cómo estamos, sabe todo de nosotros. Es como un fabricante de un coche. Un fabricante de un coche sabe dónde están todas y cada una de las piezas de ese vehículo. Sabe dónde están todas y cada una de las piezas. Por ejemplo, si el coche le falla algo, el fabricante solamente con escucharlo ya sabe a dónde tiene que ir para resolver el problema. Entonces Dios sabe como un fabricante, como nuestro fabricante, cuando nosotros vamos a decir algo, cuando tenemos algo, Dios sabe solamente con vernos, con sentirnos, sabe dónde tiene que ir para tocar y arreglarlo. Y sabe dónde está todo eso escrito. Aquí. Aquí. Amén. Porque ese es el manual de instrucciones. Es como cuando ustedes, por ejemplo, imagínense que compran un televisor o compran un electrodoméstico. Viene muy bonito, viene en su caja y viene con un manual de instrucciones. Hay muchas personas que no leen el manual de instrucciones, no lo leen. Directamente lo enchufan y empiezan a toquetear, para acá, para allá, para acá, para allá. ¿Qué puede pasar cuando hacemos eso? Que se puede estropear, ¿no? Si nosotros compramos un instrumento, un electrodoméstico y no sabemos y no leemos el manual de instrucciones, ¿qué puede pasar con ese instrumento? Que lo podemos romper. Pues nosotros, que también somos una creación, tenemos un manual de instrucciones para que nos vaya bien, para que estemos al 100% de nuestra creación. ¿Y saben cuál es el manual de instrucciones? La Biblia. Porque nosotros fuimos creados por Dios. ¿Se acuerdan? En Génesis 2:7, Dios del polvo de la tierra formó al hombre y sopló aliento de vida. ¿Qué dice en el estudio? Que Dios utilizó al Espíritu Santo para inspirarnos a los hombres, pero que toda la idea es de Dios. Entonces este es el manual de instrucciones. ¿Para qué? Para la creación del hombre que somos nosotros. Porque Dios creó al hombre y a la mujer en semejanza. Hablamos las traducciones de la Biblia. La autoridad y la institución de la Escritura valen para todas las lenguas en las que sean traducidas. Es la voluntad de Dios que todos los pueblos, tribus y lenguas y naciones conozcan su palabra. ¿Se han dado cuenta? ¿Saben cuántas traducciones tiene la Biblia? ¿Saben en cuántos idiomas se ha traducido la lengua? ¿Saben cuántos? 2.935 traducciones existen de la Biblia. 2.935 traducciones. Independientemente del idioma en el que quede escrito, tiene el
invariable. Es invariable. Es invariable. ¿Saben por qué? Porque es la voluntad de Dios. Porque Dios nos creó a todos y a cada uno de nosotros, independientemente de donde seamos, de Colombia, de Perú, de Brasil, de España, de China. Todos somos de un mismo linaje. Todos procedemos de un mismo linaje y de una misma sangre. Todos. Independientemente de cómo lo lea, tiene el mismo poder. El mismo poder. Bueno, y ahora ya la conclusión del final del estudio. Creemos que la Biblia es la única revelación escrita de Dios para toda la humanidad y que su texto fue preservado y su inspiración divina es mantenida en las 2.935 lenguas en que ha sido traducida. Conclusión. Creemos que la Biblia es la única revelación escrita, no hay otra revelación. Aparte de esto no hay otra revelación, porque todo lo demás que ha sido escrito por hombres, no ha sido inspirado por Dios. Esto fue inspirado por Dios. Fue inspirado por Dios. Para toda la humanidad, independientemente de donde seamos. Y que su texto ha sido preservado durante 4.492 años. El primer libro de Génesis fue creado hace 2.000 años, más 2.000 de este, son 4.222 años que fue creado. Se ha mantenido intacto, invariable. A lo mejor hay algunas traducciones que han cambiado algunas palabras, pero es invariable en que fue traducido. Este es el fin del primer lección. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que hablemos de algo? ¿Quieren? Muy interesante. Glória a Deus. Y es muy importante. Muy importante saber. Es muy importante. Porque miren, les repito, nuestra lucha no es contra carne, cuando ustedes luchan por una vecina, por un amigo, por alguien, no están luchando por esa persona, están luchando por lo que hay dentro de esa persona. Están luchando por lo que hay dentro de esa persona. ¿Saben lo que hacemos cuando nosotros intercedemos? Cuando la hermana nos intercede, orar, cuando usted ora, cuando ella ora, cuando yo oro, ¿saben lo que estamos haciendo? Pidiéndole a Dios que toque a esa persona. ¿Saben lo que hacen las personas que hacen libertación? Los pastores que hacen libertación. Yo tenía un pastor, mi pastor era de Colombia. Yo aprendí mucho con mi pastor colombiano, mucho. ¿Cuánto tiempo tiene usted en España? Lleva poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Un mes. Perdóneme la indicación, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene usted? 40 años. ¿40 años tiene usted? 40. ¿Conoce usted a un militar de Bogotá, creo que es, el pastor de Bogotá, que se llama Emanuel Castillo? ¿Le suena? Que salió en la televisión en Colombia. ¿No recuerda? De pronto lo he escuchado. Tengo fotografía. Mi pastor era militar, colombiano, era un militar. Y yo aprendí mucho de mi pastor. Mucho. Emanuel Castillo salió en la televisión. ¿Saben por qué salió en la televisión? Porque lo amenazaron de muerte. Tuvo que venirse de Colombia y pedía asilo político en Francia. Porque lo amenazaron de muerte. Porque mi pastor, antes ese pastor era militar. Era teniente del ejército colombiano. Entonces resulta que había un cuartel en Colombia, en Bogotá, creo que, en el que se suicidaban, los cadetes se suicidaban. Y entonces, pues claro, era algo que los altos mandos querían averiguar por qué se suicidaban, porque había un número tan grande de suicidios. Y resulta que es que los violaban a los muchachos, violaban a los soldados, a los cadetes. Y ellos, bajo amenaza de que si hablaban, mataban a él, mataban a la familia, se mataban, se suicidaban. Entonces, mi pastor entró encubierta para descubrir aquello. Entonces lo descubrió, lo destapó, salió en la televisión, fue algo muy renombrado en Colombia, salió en la televisión. Pero a cambio de eso tuvo que dejar su país, tuvo que irse con la familia porque lo mataban. Y aquí en Europa, pues Dios lo tocó. Ya Dios lo llamó a los caminos del Señor. Entonces mi pastor se dedicaba a ser
Libertación. Libertación. ¿Saben lo que es libertación? Sacar demonios. Sacar demonios. Yo aprendí mucho de mi pastor. Alexander Castillo. Alexander. Porque después se puso en la nación. Alexander Castaño. Alexander Castaño. Alexander Castaño. Entonces, existe un mundo espiritual. Existe la maldad. Existe la maldad. Y pueden leer Romanos, en Pedro, en Efesios, cuando dice Efesios, póngase la armadura de Dios. La palabra de Dios habla mucho de la guerra espiritual, de la armadura de Dios, habla del soldado, porque es una guerra, nosotros estamos en una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Porque Satanás fue vencido en la cruz. Nosotros luchamos contra un demonio que está vencido. Pero tiene poder. ¿Sabe cuál es el poder que tiene Satanás? El poder que nosotros le queremos dar. Porque Satanás no tiene poder a no ser que nosotros le demos poder, le demos autoridad. Cuando nosotros abrimos puertas espirituales, estamos dando autoridad a que Satanás no se las dé. ¿Comprende lo que quiero decir? ¿Comprende? Entonces, nuestra lucha contra esos ataques es la palabra de Dios, es la oración, es la intercesión, es orar unos por otros. La palabra de Dios dice que oremos unos por otros para que nos ayudemos. Uno de los la ley de los profetas, la ley de Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice amamos a Él, intercede, ayuda, orienta, exhórtalo si está en un mal camino, porque un verdadero amigo, ¿qué es lo que quiere? Que te vaya bien en la vida. Un verdadero amigo no te va a llevar de fiesta. Un verdadero amigo no te va a llevar de droga. Un verdadero amigo no te va a llevar a cosas que te van a traer a discusión. Eso no es un amigo, eso es un colega, eso es un compi, pero no es un amigo. Un amigo es alguien que quiere tu bien. Eso es alguien que quiere tu bien. Una persona que solamente te utiliza para que sea de entretenimiento para él y para algo que te está destruyendo, ¿qué clase de amigo es eso? Para eso a lo mejor no tener amigos. Un amigo que te invita a beber, un amigo que te invita a fumar, un amigo que te invita a tomar droga, ¿qué amigo es ese? ¿Qué amigo es ese? ¿Qué amigo es ese? Un amigo es cuando tú tienes problemas y se arremanga y te ayuda. Un amigo es el que te ve caído y va y te levanta. Un amigo es el que te ve que tienes necesidades y te ayuda. Un amigo es el que ayuda a levantarte. ¿Por qué? Porque a lo mejor mañana eres tú el que estás en el suelo y ese amigo es el que te tiene que levantar. Porque solamente la misericordia de Dios es la que nos hace que estemos de pie. Todos y cada uno de nosotros. Solamente la misericordia de Dios. Porque hoy por hoy, como está la sociedad, como está la situación, solamente la misericordia de Dios es la que hace que nosotros nos mantengamos de pie. Por eso es muy importante, muy importante. Hoy iba en el metro, hoy veníamos de trabajar, fuimos y vi un señor que venía con el macuto, era un hombre grande, pero lo vi rojo, muy rojo, y le vi sudando, y le vi los ojos rojos, pero tenía puesto la mascarilla. Pero yo lo miré y yo digo, algo está pasando. Y entonces me fui en busca de él y digo, ¿le pasa algo, amigo? Y así tocaba el corazón. Y yo sé, porque como ya me han dado dos infartos, sé cuáles son los síntomas. Y yo digo, le está dando. Y entonces digo, ¿qué usted? Bájese, nos bajamos, llamo al SAMU, se sale, tome agua, levanta las piernas para arriba, pero el hombre no quería. Y entonces una señora se dio cuenta y se levantó y se sentó. Hermanos, no sabemos cuándo puede llegar nuestro fin. No sabemos cuándo puede llegar nuestro fin. Entonces las personas piensan que bebiendo, fumando, con la fiesta,
están disfrutando, pero no se disfruta, porque estamos perjudicando el cuerpo, estamos perjudicando nuestra economía, estamos perjudicando nuestra alma, nuestro espíritu, porque mientras está en esa situación, te lo estás pasando bien, o supuestamente crees que te lo estás pasando bien, pero cuando se te acaba el dinerito, te viene el bajón. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Si no tienes dinero, a lo mejor te has quedado sin dinero para pagar el alquiler de habitación, te has quedado sin dinero para comprar comida, te has quedado sin dinero para mandar a tu familia, y entonces te entra opresión, te entra ansiedad, te entra angustia, te entra desesperación. ¿Y qué es lo que haces? Beber más para olvidar. Y entras en un bucle y un ciclo que son trampas de Satanás. ¿Hasta cuándo? Pues miren esas personas que están ahí. ¿Cómo están esas personas? ¿Cómo están las personas del príncipe Pío? ¿Cómo están tantas y tantas personas? Sin ilusiones, sin sueños, sin ganas de vivir. ¿Y por qué? Porque a lo mejor nunca leyeron la palabra de Dios, o si la leyeron la dejaron de leer, porque el enemigo de nuestras almas, tenemos un enemigo que es el enemigo de nuestras almas, el que quiere lo malo para nosotros, que pone los banquetes, que pone los regalitos aquí así, los pone. Y tú cuando cojas los regalitos, ya estás apartándote de la obediencia de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás dando potestad para que el enemigo de tu alma te zarandee y te robe, porque la palabra de Dios en Juan 10:10 dice que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Entonces hay que prepararse espiritualmente, porque es muy importante, mucho. Apréndanse de verdad, inténtenlo. Coja un versículo, lo apunta en un bolsillo, en un papelito, lo pegan en una habitación, en el espejito, detrás de la puerta, en la mesita de noche, y apréndanse un versículo por semana. Al mes serían 4 versículos. Empiecen por versículos que les pueden servir para la oración, que les pueden servir para evangelizar, que les pueden servir para ustedes mismas, por ejemplo, cuando le venga un pensamiento. Cuando venga un pensamiento, los pensamientos hay que reprenderlos. Cuando venga un pensamiento humano de ansiedad, de angustia, se arrodilla uno, en el nombre de Jesús yo reprendo estos pensamientos de angustia, de tristeza, porque Dios no nos creó para vivir con tristeza. Dios no nos ha creado para vivir oprimidos. Dios no nos ha creado para vivir en ansiedad. Dios no nos ha creado para vivir en enfermedades. Dios no nos ha creado. La palabra de Dios dice que en la muerte y resurrección y la cruz de Calvario, Jesucristo se llevó todo eso. Dice la palabra de Dios que nosotros somos ya sanos por la llave de Cristo. Somos sanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando desobedecemos, estamos dando potestad. Y el enemigo de nuestras almas tiene potestad para mandar enfermedades, para robar, para destruir. Muchas de las enfermedades son enfermedades espirituales. Y otras muchas no son espirituales, sino que son a causa de nuestra negligencia. El fumar, el beber, las malas comidas, porque las malas comidas también es malo. Es que tenemos que tener una dieta equilibrada, una dieta sana. Porque, mire, todo nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo. Porque, por ejemplo, ¿cuántas camisetas tiene o cuántos vestidos tiene en su casa? Tiene varios, ¿no? Si uno se ensucia, se puede poner otro. Pero, ¿cuántos tiene usted? Solamente tiene uno. Si lo estropea, si usted estropea su cuerpo, o usted estropea su cuerpo y yo estropeo mi cuerpo, ¿cuántos tenemos de repuesto? No tenemos más. ¿Qué es lo que pasa? Que quedamos enfermos. Entonces, cuando abusamos de las malas comidas y de todas las cosas que sean malas para nuestro cuerpo, estamos contaminando nuestro cuerpo. Estamos contaminando porque muchas veces pensamos que solamente el tabaco y el alcohol contaminan, pero hay muchas cosas que contaminan y que nos están perjudicando y que nos pueden provocar una enfermedad. Pueden provocar una enfermedad. Entonces las cosas hay que quitarlas porque nos estamos quitando vida. Si Dios tiene para todos y cada uno de nosotros un tiempo estimado de vida, pero nosotros le añadimos, le quitamos por nuestra negligencia, ¿qué puede pasar?
¿sabes? Es como si cogemos un coche y cogemos el coche y venga, me voy a venir desde Madrid hasta Málaga, que son 500 kilómetros, corriendo, pisando y no voy a parar. Tengo gasolina y voy a llegar a 200. ¿Qué puede pasar con ese coche? Pues se puede estropear, ¿no? 500 kilómetros en la misma velocidad, si fuéramos rectos, ¿qué puede pasar? Pues se puede calentar, o se puede estropear. Pues no hay mucha diferencia con nuestro cuerpo, ¿sabes? En fin, pues terminamos con la primera lección. Si quieres hacer una oración, hermana. Amén. Sí, una oración para que sea Dios dándole, abriendo nuestro entendimiento para que todo lo que hemos aprendido hoy nos sirva de edificación. Señor Jesús, en esta hora, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque tú nos enseñas, Padre. Porque tú conoces a tu pueblo, Dios mío, que necesitamos de ti, Señor. Gracias por tu siervo, gracias por tu sierva, gracias por mi hermana, que estamos aquí escuchando tu palabra, Señor, que somos Gloria a Dios. Señor, bendice este lugar, Señor, guárdalo, protégelo. Aleluya, papá. Alrededor, Señor, cuando nos vayamos de ese lugar, Padre. Gracias, Papito lindo, porque tu siervo nos has explicado bien, Señor, Padre Santo. Gracias por tu palabra que tú nos has dejado para aprender, Dios mío, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas cada día a andar conforme a tu voluntad, conforme tú quieres, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, todo esto lo ponemos en tus manos, papá. Gracias, Señor, llévanos con bien a nuestros lugares, a nuestros hogares. Señor, Padre, lleva con bien a tus siervos, Padre. Papito lindo, te pido por ellos, Señor, levanta la obra cada día, Señor, En nombre de Señor, Jesús. trae almas, Padre. Yo sé que tú vas a levantar ese lugar, Señor, que tú vas a traer almas, Señor, desesperadas, que te amen, Señor, Padre Santo, y quieran trabajar en tu obra, bendito Dios, hombres y mujeres, Señor, Padre. Todo eso lo pongo en tus manos, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta tarde. Papito lindo, lleva con bien a tu siervo, que dices tu entrada y tu salida, Padre. Padre Santo, llévanos con bien, Señor, de ese lugar, de tu casa. Señor, te damos gracias,